A esta hora de la mañana nos acompaña Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social. Iván, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Janet, un placer estar en el programa y poderme dirigir a su audiencia. Bueno, quisiera hacer una evaluación de cómo ha ido con el proyecto que usted llevó en marcha, la campaña de dar una mano sin dar la mano. ¿A cuántas familias ha llegado con alimentación? Familias que han tenido que estar en confinamiento y no han podido salir a trabajar. Bueno, efectivamente nosotros, por pedido del presidente de la República, hemos establecido un proceso en el que buscamos proteger el tejido social del Ecuador. En época de crisis económica y en la época de crisis de salud, hemos tenido dos estrategias, bonos y el bono de protección familiar y de protección de la familia, y también la entrega de kits a través de la iniciativa Dar una mano sin dar la mano Ecuador, con la entrega de 928.000 kits alimenticios a nivel de todo el país. Pero esta campaña no es del gobierno nacional, esta campaña es de los distintos sectores que nos han permitido llegar con un kit de alimentos hacia las personas que más lo necesitan. Nada tiene que ver con la iniciativa de la Secretaría de Riesgos. Este kit y esta entrega ha sido en función de una plataforma digital donde usted puede acceder, existe total transparencia, nunca los recursos tocan las arcas fiscales, sino básicamente van a las 5 cadenas más importantes del país: Supermaxi, Coral, Tía, Mi Comisariato y Santa María, y es distribuido a través de logística de alcaldes, prefectos y otras personas que pertenecen a la sociedad civil. Desde esa perspectiva se plantea una acción de transparencia en los próximos días, en donde se dará la rendición de cuentas para el efecto. Es decir, y para cerrar este tema, todas las donaciones que se han logrado, que son bastantes, ha sido gracias a la solidaridad y colaboración de la gente, de los ecuatorianos. ¿No hay dinero público involucrado? Son 245.000 kits que en primer momento fueron entregados por la UNAEP y que han sido distribuidos a lo largo del país, que cuesta 10,21 cada kit. De lo otro es justamente la solidaridad del Ejecutivo, del Legislativo, pero sobre todo del sector productivo, de las personas de buena voluntad que han establecido un proceso de donación. Se meten a la plataforma Dar una mano Ecuador, escogen el kit, ese kit va directamente a ser realizado por parte de las 5 cadenas más importantes del país. Ellos compran a pequeños agricultores de la zona de la sierra y de la costa gracias a un proyecto que tiene el ministro Javier Lazo, lo cual hace que la economía se vuelva circular y ciertamente exista lo que se ha pedido: transparencia, honestidad y una entrega ordenada de los kits en todos los lugares del país. Recién estuvimos en Puerto Cayo, Puerto López, Jipijapa, Puerto Viejo, y creo que la iniciativa ha funcionado de buena manera. De igual forma, hemos tenido aliados estratégicos como el Banco de Alimentos de Guayaquil, el Banco de Alimentos de Cuenca, lo cual ha permitido ciertamente que podamos durante 60 días ya buscar cuidar a las familias más vulnerables del país. Hablemos de otro tema, el tema del bono solidario que se les entregó a las familias más vulnerables del país. Se les entregó por una vez $60, pero entiendo que se les va a hacer una nueva entrega. ¿Cuándo? ¿Cómo sería eso? Sí, como decíamos al inicio de la entrevista, la protección social es la protección que el presidente nos ha solicitado que prioricemos. Hay una inversión de $114 millones. Esta protección social tiene también la lista de bonos y pensiones a personas que están y que ganan menos de $500 y que viven del día a día, comerciantes ambulantes, albañiles, entre otras. Ya se entregó una primera fase de 400.000 bonos de protección familiar. Ahora empezamos la segunda fase. Desde el día de mañana se empezará ya a notificar el día de hoy a 100.000 personas. Son personas que ya cobrarán dentro de esta segunda fase, que corresponde a 550.000 familias. ¿En qué consiste? Son $120 que pueden ser cobrados de acuerdo al último dígito de la cédula. Si termina en 1, el 1, el 11 o el 21, para buscar evitar aglomeraciones. Si es que además de eso pueden ir a los corresponsales no financieros. ¿Qué son estos corresponsales no financieros? El Banco del Barrio, mi vecino, mi banco, para que no vayan todos a Ban Ecuador y generen aglomeraciones. La responsabilidad nuestra es proteger el tejido social ecuatoriano, pero exige una corresponsabilidad ciudadana
que plantea que los ciudadanos no vayan a lugares donde generen aglomeraciones por colas que están haciendo en Ban Ecuador. Pueden ir a los 10.200 puntos que tenemos para el pago. Antes habían 3.200, hoy existen 10.200 puntos. Duplicamos la protección social en el país, Janet. Antes de la emergencia COVID teníamos 1.025.000 familias que tenían algún tipo de bono, el Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad, para adultos mayores. Hoy tenemos 1.950.000 familias que son protegidas por el Estado, protegidas por la sociedad, protegidas por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional. Pero además de eso, viene una tercera etapa, si es que se aprueba la ley humanitaria. Yo tuve comparecencia en la Asamblea, que busca justamente proteger a 1 millón de familias más. A ver, entonces, aclaremos esto de los $120 porque puede dar para malos entendidos. Es decir, primero se ha ampliado la posibilidad, los puntos para que puedan ir a cobrar este bono las familias beneficiarias. Pero para precisamente, digamos, no estamos hablando que se aumentó a $120. ¿Nos puede aclarar por qué hablo de $120 en este momento? Sí, en la primera fase, los 440.000 eran $60 mensuales, $60 de un mes y $60 que están acabando de cobrar este mes. Ahora, justamente para evitar las aglomeraciones que se dieron en el mes pasado, lo que hemos establecido es que podamos pagar $120 de forma directa por una sola vez ya a los beneficiarios que están siendo notificados a partir de hoy, a esas 500.000 familias que estarían necesitadas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que son 950.000 familias que están siendo protegidas, las primeras 440.000 con un bono de $60 cada mes, y en el caso de las familias de la segunda fase pueden cobrar $120 de una sola vez. ¿Esto a partir de cuándo? ¿Cuándo sería la fecha ya de cobro? Estamos notificando el día de hoy ya. Desde el día de mañana pueden cobrar los que su cédula terminan en 5 y 6. Ahora, ante tanta necesidad que hay en este momento por la crisis, el encierro, las dificultades de las empresas, los despidos, es decir, la situación crítica de las familias ahora se evidencia mucho más, y hay nuevas familias que han caído en crisis. ¿Qué podríamos decirles? Porque todo el mundo, digamos, está esperando tener acceso a esos $60 mensuales, pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características para calificar a ese bono? Sí, nosotros hemos tenido dos estrategias para proteger el tejido social. El tema de que no se pierda el empleo, y por eso mandamos 2 leyes a la Asamblea que permitan ciertamente que se pueda cuidar el empleo a través del acuerdo entre las partes, en donde siempre el Estado va a estar a favor del empleador. Esa es una de las formas de proteger el empleo. Genera que las condiciones de la familia no decrezcan, que el albañil que trabajaba hace 2 meses pueda reactivarse en el sector de la construcción, que ya exista, por ejemplo, pilotajes en Cuenca de la industria que haga que no se pierda más empleo. Esa es la primera forma de conservar el tejido social del Ecuador. La otra es también con los bonos y pensiones. Nosotros, ¿cómo funciona este pago y cómo funciona este listado y esta base de datos que nos permite pagar? El MIES, por orden del presidente de la República, Lenín Moreno, lo que hace es definir a quién protege. Todas estas personas que reciben un bono de protección familiar no reciben otro tipo de pensión, no reciben bono de desarrollo humano, son personas distintas, son familias distintas. Lo que nosotros decimos es, describimos el umbral de protección y decimos, personas que vivan del comercio ambulante, albañiles, personas que vivan de un pequeño bazar, de una pequeña peluquería, de una pequeña panadería, de la crianza de animales pequeños, y por esa razón debo darle algunos datos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, el registro social nos envía un listado y una base de datos que es cruzada con el registro civil para que entendamos que todos están vivos. Luego cruzamos con las 3 telefónicas más importantes por temas de conectividad. Les mandamos un mensaje personalizado para evitar noticias fake que ciertamente en los primeros días mandaban a acumularse, por ejemplo, a todos en el Banco del Pichincha. ¿Y qué resultado tenemos? De las 440.000 familias, 351.916 personas que cobraron ya el bono, o sea, el 88% son mujeres, el 12% son hombres. Del sector urbano son
67% vienen del sector urbano, del sector rural 130.358, es decir, el 33%. De la misma forma estamos haciendo este proceso de cruzar datos de información que es importante para la trazabilidad de a dónde están yendo estos recursos, es decir, a familias pobres, a familias vulnerables, a familias que tienen una persona con discapacidad que no está dentro de los grados del 75% en adelante, que son personas que reciben ya, por ejemplo, el Joaquín Gallegos Lara. Esta respuesta del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, del Estado, de la sociedad, ¿de dónde sale? Efectivamente de los impuestos, de la redistribución de la riqueza. Y por eso tenemos que hoy pensar en que las decisiones económicas o cómo se aborde las leyes en la Asamblea Nacional no tienen que pensar en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones y en proteger a los más vulnerables del país, estimada Janet. Gracias, ministro Granda, por estar esta mañana con nosotros. Y interesantes los resultados, sobre todo saber que pues hay una altísima parte de mujeres, el 88% de quienes recibieron ese bono son mujeres. Eso pues me satisface muchísimo saber que las mujeres reciben ayuda en este país.